Vamos a hablar viviendo bajo la ley de Cristo. Y es tremendo porque la gracia de Dios tiene que ver con la ley de Cristo. Son dos cosas que no se pueden separar. Es bien cierto que la gracia de Dios tiene que ver con algo que nosotros no merecemos. Es decir, hasta ahí está bien. Hasta ahí la Biblia es clara. Yo no tengo que hacer nada, ¿verdad?, para yo tener la salvación. Es Cristo Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, ya se lo voy a mostrar con la palabra de Dios, el que hace todo por nosotros. Es una gran verdad. Ahora, mire esto tan tremendo. Vamos entonces, vamos a ver en Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice, porque el fin, este es uno de los versículos que este tipo de personas toma. Es decir, ellos lo toman literalmente y entonces con esto ellos quieren justificar que cuando Cristo viene y muere por nosotros, que ya la ley quedó eliminada. Y déjenme decirle que eso no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos la palabra fin, en griego, una de las cosas del griego que se complica en el griego, en el idioma griego, es que el griego es muy... Hay palabras que tienen que ver con muchas cosas. Es decir, hay que tomar en cuenta el contexto de la palabra de Dios para nosotros poder definir muy bien una palabra y darle el significado correcto. Cuando nosotros vemos la palabra fin, tiene que ver en el griego con la palabra telos. Y una de sus significados que tiene que ver con fin. Ellos tomaron uno de los varios significados que tiene la palabra telos en griego y tiene que ver con la palabra fin. Pero, ¿cómo nosotros podemos sacar una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras? Hoy voy a ser más maestro que predicador. Más maestro que predicador. El predicador es así, suelta una para allá y camino para allá. Aquí voy a ser maestro, que le voy a explicar algo así, pero sí bien explicadito, a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos tener una interpretación sana, correcta, profunda, responsable? Cuando nosotros en esa interpretación que queremos dar, dejamos que la Biblia sea su mismo intérprete. Es decir, tenemos que buscar otros versículos de la misma palabra de Dios que comprueben o corroboren eso que yo estoy interpretando. ¿Sí me están entendiendo? Ponme por favor 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5. La palabra telos en griego tiene tres significados por lo menos. Tiene que ver con fin, con propósito o con objetivo. Esto es poderoso. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito, aquí se lo compruebo. Esto que está hablando aquí, la palabra propósito, que está utilizando la palabra de Dios el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5, esa palabra propósito es la misma palabra telos. Ahora, cuando nosotros, vuélveme a poner el versículo Romanos 10:4.
Lo que significa es porque el propósito de la ley es Cristo, es decir, el objetivo, el propósito por la cual Dios estableció la ley, la Torá, es para conducirnos a Cristo. Ella está diseñada para llevarnos a nosotros a Cristo. Wow, entonces esta gente se queda desarmada, dicen, wow, ¿qué es esto? ¿Está viendo? Pongan atención, no le paren esa música hoy que está... Por eso es que el bichito no quiere que usted escuche esto, esta palabra que rompe velo, que rompe estructura en el nombre de Jesús, que nos lleva el conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Dígale al de al lado, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, es presentarnos a Cristo. ¿Hasta aquí están de acuerdo conmigo? ¿Es bíblico? Sí. Por eso es que nosotros tenemos que interpretar la palabra de Dios con mucha responsabilidad. Porque si no sale este tipo de enseñanza que está dando este pastor, este disparate. Es un disparate. Y es súper famoso. Y tiene millones de seguidores que están exponiéndose a esos disparates. Y la Biblia dice que un ciego conduciendo a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Tristemente, me explico, no se dio cuenta que hasta le subieron más, que le suban. Pero no voy a dejar de decir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Aleluya. Entonces la cosa se pone buena. Vamos a ver entonces ya sabemos que en Cristo Jesús no vino para eliminar la ley, como enseña este tipo de pastores. No, ese no es el propósito de Cristo. Vamos a ver, dale. Esto está bueno. Me gusta la palabra de Dios. Ahora, ¿quién dijo eso en Romanos capítulo 10, versículo 4? ¿Quién está hablando allí? El apóstol Pablo. Entonces, él no se puede contradecir, ¿verdad que no? Porque la palabra de Dios no se contradice. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado. Pues la ley ahí empieza a aclarar algo, porque según esta corriente que estamos viendo, la ley quedó eliminada, entonces ya nosotros podemos hacer y deshacer porque ya fuimos perdonados. Peligroso. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo conocí el pecado, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera que la codicia es mala. Si la ley no lo dijera, no codiciará. Wow, aquí está hablando algo tremendo, que el apóstol Pablo en ningún momento, es decir, en Romanos 10:4, el apóstol Pablo no está en contra de la ley. Aquí nos empieza a aclarar que él más bien está a favor de la ley. Y que los que estamos bajo la gracia de Dios, tenemos que vivir conforme a la ley de Cristo. Wow. Está viendo que no hay licencia para pecar. Porque ese tipo de predicaciones, wow. Eso es lo que yo quería escuchar. Uy. Yo estaba a punto de dejar las 3 mujeres. Pero ahora sí que además me voy a 3 más. Igualito yo soy salvo y soy cristiano. Uy, Dios mío, ese hombre es de Dios. Ahora voy a empezar a seguirlo. Ese pastor mío está loco, enseñándome eso. Ese es un religioso. Porque si no llama, amado, pero déjeme decirle que eso está en la palabra de Dios. Nosotros no debemos buscar, amado, lo que sea más chévere, más cómodo para nosotros, sino que sea la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar con nuestro corazón. ¿Cuánto me entienden? Es decir, vemos el primer propósito, el principal propósito de la ley, que es conducirnos, dirigirnos, llevarnos
al blanco, que es Cristo Jesús. Ahora vemos el segundo propósito de la ley, que a través de ella es que nosotros sabemos si estamos haciendo las cosas bien o no. Si no existiera la ley, ¿cómo sabemos nosotros que estamos haciendo lo malo o lo bueno? ¿Está viendo el propósito de la ley? Es decir, si nosotros, ponte esta doctrina, esa falsa doctrina que es verdad, ya la ley quiere decir que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, aún siendo cristianos. Wow. Dale. Esto se pone bueno. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El apóstol Pablo no está diciendo que la ley es mala, todo lo contrario, está a favor de la ley. Está diciendo que es santa, que es justa y que es buena. Qué maravilloso es Jesús. Dale, póngame atención que hoy hay Biblia, mi amado, hoy hay Biblia. Usted va a comer Biblia, pero hasta que empieza, porque ¿cuál es nuestra regla de fe y conducta? La palabra. ¿En qué nos movemos? ¿De qué vive el cristiano? Como dijo Jesús, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es toda la palabra que ha salido de la boca de Dios. Aleluya. Ahora aquí viene algo tremendo. Del maestro de maestros, del papá de los helados, del líder de líderes, del pastor de pastores, del apóstol de apóstoles, del profeta de profetas, del evangelista de evangelistas. Se los presento a Jesús de Nazaret, el que vino hace 2000 años a morir por usted y por mí. Mire lo que estoy hablando. No penséis que yo he venido para abrogar la ley. Ellos dicen que con Cristo ya la ley quedó eliminada, pero eso no son, me explico. ¿Cree usted que el apóstol Pablo va a contradecir a Cristo? Ni loco. Ni loco. Parece que él dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es decir, Cristo vivía para imitar a Cristo en su vida. Wow. Miren lo que dice Jesús. No penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Es decir, lo que Moisés dijo o los profetas dijeron. No he venido para eliminar la ley, suspender la ley, sacar de vigencia la ley. No. Sino para cumplirla. Es decir, la ley nos conduce a Cristo y Cristo es el cumplimiento, la obra completa de la ley. Escúchenme esto, es decir, todos los mandamientos, estatutos, leyes que están establecidos en el Antiguo, lo cumplió Cristo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Tremendo, ¿verdad? ¿Sale? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ellos dicen que la ley con Cristo queda suspendida, pero eso no es lo que está diciendo Cristo. Dice que no pasará el cielo y la tierra hasta que una tilde, una jota, una letra, una coma de la palabra no se cumpla. Hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera, y hace una advertencia Jesús, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, aún muy pequeño, y así enseña a los hombres. Mire este pastor con esos disparates enseñándole a la gente que tiene que quebrante la palabra, que quebrante los mandamientos establecidos por Dios. ¡Ay, Dios mío! Pequeño
será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino. Es más, aquí Jesús está hablando todo lo contrario a estos disparates de esta gente. ¿Se está dando cuenta que en ningún momento Jesús está diciendo que con él la ley queda eliminada? Sino todo lo contrario. Él, cuando buscamos la palabra cumplir, que vimos en el versículo 17 y 18, tiene que ver con la palabra plero en griego, que significa pleno. Es decir, Jesús, algo completo. Es decir, Jesús completó, llenó todos los requisitos que la ley exigía, los pagó para que nosotros podamos tener redención, salvación. Porque según la ley, judicialmente hablando, términos legales en derecho, nosotros judicialmente hablando estábamos condenados. Es decir, no había nada que hacer. Cristo viene y muere por nosotros y cumple todos los requisitos que la ley exigía para que nosotros podamos alcanzar esa salvación tan grande. ¿Cuántos dicen amén? Y eso aquí no está en discusión. No está en discusión. Mira, lo que estamos es discutiendo que si nosotros como cristianos nacidos de nuevo, se justifica que nosotros sigamos viviendo una vida desordenada. Ahí es donde está el problema. Dale. Entonces pone bueno, dígale al de al lado, esto está bueno. A los que les gustan Biblia, aman la palabra de Dios, amado, están gozosos con este mensaje. La Biblia es tremendo lo que Jesús le dice a los fariseos y a esta gente. Le dice, ustedes no son de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios, amado, no le importa la palabra de Dios, no ama la palabra de Dios, no le importa lo que uno está diciendo, nada de eso. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye y la pone en práctica. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. El mismo apóstol Pablo, el que escribió, dirigido por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 10 versículo 4. Está viendo que él no está diciendo ahí que el fin de la ley es Cristo. No está, no. En su contexto general de la palabra nos estamos dando cuenta que no es lo que quiso decir, que estos locos se agarran de eso. Todo lo contrario. Ahí está hablando, miren, la circuncisión tiene que ver con la ley. Entonces empezamos a ver esas leyes ceremoniales, esas leyes, esos rituales que había que hacer en la ley de Moisés para poder, había que cumplir todos esos requisitos, ¿verdad? Por eso hablamos de la ley de Cristo. Es decir, ¿es contraria o es diferente la ley de Moisés, la ley de Dios a través de Moisés, a la ley de Cristo? No. Sino que en Cristo Jesús cumple todos los requisitos que toda esa ley del antiguo nos exigía, ¿verdad? Y ahora la ley de Cristo ya yo se la voy a enseñar a la luz de la palabra, que tiene que ver con la misma ley mosaica. Lo único que Jesús hace es una síntesis. Hace una síntesis, hace una simplificación, es decir, simplifica, resume las más de 600 leyes que había en el Antiguo Testamento. Jesús lo simplifica, lo resume solamente en 2. Solamente en 2. ¿Está viendo? No es que las elimina, no es que las quita, sino todo lo contrario. Las resume en 2 grandes leyes.
Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Dígame, apóstol, demuéstralo porque para poderlo creer. Diga, porque no es lo que usted dice, es lo que la palabra de Dios dice. Wow. Entonces es tremendo, porque si el apóstol Pablo en Romanos 10:4 estuviera diciendo que con Cristo la ley es eliminada, entonces el apóstol Pablo se estuviera contradiciendo aquí, cuando más bien nos dice que debemos guardar los mandamientos de Dios. Es decir, los que estamos bajo la gracia de Dios, ese regalo inmerecido que hemos recibido de Dios, de su salvación, de su sacrificio, de su sangre poderosa, debemos guardar los mandamientos de Dios también. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Seguimos. Dale. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Lo escribió Pablo con la sabiduría que le dio Dios, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay cosas, la palabra, que son difíciles de entender, que hay que buscar mucha sabiduría, mucho entendimiento, en oración, en el mismo contexto de la palabra de Dios, buscar la interpretación, porque la Biblia es su propio intérprete, las cuales los indoctos e inconstantes, los indoctos e ignorantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, tenemos personas en este tiempo que están torciendo por su ignorancia, por su falta de profundidad en su vida de oración, en la palabra de Dios, tuercen las Sagradas Escrituras, lamentablemente. Este es un mensaje que es medio fastidioso para algunos. Ay, Dios mío, para eso viene para acá. Y al que le gusta la pachanga todavía, dice que es cristiano y sigue haciendo y deshaciendo, dice, no me gustó porque se puso a criticar al pastor. Siempre nos agarramos por algún lado Pero saben, delante de los ojos de Dios no tenemos justificación. Hay negro, hay blanco, hay bueno, hay malo. Hay santo, hay profano. No hay medias tintas. ¿Somos o no somos? Contundente, la palabra no deja muy en claro, ¿somos o no somos? Dice la Biblia, he puesto la vida y la muerte, el bien y el mal delante de ti, escoge qué te conviene. Es decir, nosotros escogemos, si escogemos la muerte y el mal, o si escogemos la vida y el bien. Es decisión, Dios no obliga a nadie, mucho menos nosotros tenemos que tratar de obligar a nadie. Aún usted en esta mañana dice, bueno, yo tengo 4 mujeres, punto, me importa un comino lo que este loco está diciendo, y usted se va y no viene más y sigue viviendo su vida como mejor le parece, usted es responsable de eso y se le respeta su decisión. No estamos de acuerdo, pero se le respeta su decisión, porque es decisión de cada quien. Saben, este es un mensaje que no llena auditorio, que no le dan me gusta, que no tiene muchos seguidores, que da flojera, que da sueño, se acaban los amén. ¿Usted no está viendo que hace rato se acabaron los amén? ¡Ay, Dios te llamó para ser próspero! ¡Amén! Se levantan hasta la silla gritando. Y yo no estoy diciendo que eso sea mentira, pero... ¿Sale? Vamos a encontrar personas que van a torcer las escrituras. Mire lo que dice
Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes. Esto es la gracia de Dios. Gratuitamente nos declara inocentes. Porque Jesucristo pagó toda nuestra deuda. Tremendo. Diga conmigo, esta es la gracia de Dios. Nosotros no tenemos que pagar nada. Pero yo digo que hay cierta irresponsabilidad cuando nosotros le decimos a una persona: tu salvación es gratuita. Hay cierta responsabilidad. No que eso sea una mentira, sino que tenemos que aclararle a la persona que su salvación es gratuita, tu salvación es gratuita, mi salvación es gratuita. Nosotros no tuvimos que hacer nada, Cristo la pagó. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que nosotros somos deudores de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Que tenemos una deuda por lo que Cristo hizo, tenemos una deuda que tenemos que pagar. Y ya usted va a ver cómo la tenemos que pagar, según la palabra de Dios. Porque a usted y a mí no nos costó nada, pero a Él sí le costó su sangre, su vida, a través de su sacrificio. Porque ¿qué pasa cuando a uno le dicen que algo es gratis? Por eso es que tenemos muchos evangélicos, muchos cristianos entre la iglesia, que no viven conforme a la palabra, que les importa un pepino agradar a Dios, que hacen lo que le da la gana, que pisotean la sangre de Cristo con sus actuaciones, con sus acciones. ¿Sabe por qué? Porque le dijeron, la salvación es gratis. Y yo no le estoy mintiendo, porque ahí lo dice, es gratuita. Pero hay que aclarar, alguien pagó por esa salvación, no lo pagamos nosotros, pero Cristo sí. Gracias por el entusiasmo. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria. Seguimos. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que el justo y nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Es decir, no por nuestros propios méritos. Usted no es salvo, yo no es salvo. No tenemos esa salvación tan grande que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros propios méritos, por nuestras propias acciones, porque somos buenos, porque somos chéveres, por nuestras propias obras. No. Él, a través de su sacrificio, siendo el justo, por eso es que en la cruz del Calvario no murió Johnny, no murió María, Pedro, Pablo, no, porque eran pecadores. Tuvo que venir Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, sin pecado, sin contaminación, a morir por nosotros. Él era el único que cumplía esos requisitos para nuestra salvación. Es decir, Él, el justo, nos hace justo a nosotros, pero no por nuestros propios méritos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su sangre preciosa. ¿Me entienden? Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, entonces gozamos de esa justicia, de ese perdón, de ese amor, de esa gracia tan maravillosa que Él nos ha dado a través del sacrificio de Cristo. Amén. Por eso nosotros no creemos como cristianos en las obras para la salvación, pero sí creemos en la obra que trae la salvación. No sé si me entendieron, no sé si estoy haciendo aquí como cantinfla, una cantinflada, no, ¿verdad? Sí me expliqué, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque ya Él lo hizo por nosotros. Pero el que es salvo, el que obtiene esa salvación, debe vivir conforme a Cristo. Tremendo.
No es como este dice, bueno, tú eres una cristiana, pero de vez en cuando a ti te gusta, échatelo porque ya tú eres salvo. Ya. Es una barbaridad. Solo está usando, pero el diablo al mayor, en container. Dale. 1 Corintios 6:20. Mire lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues. Aquí está diciendo, mira, que fuimos comprados por precio. ¿Quién nos compró por el precio de su sangre? Cristo. Pero mire lo que dice que pasa con nuestro cuerpo. A Dios. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestro cuerpo? Haciendo lo que a Él le agrada. ¿A quién le pertenecemos? Nuestro cuerpo, nuestra vida. ¿A quién le pertenece? ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. ¿Salen? Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro. Eso es lo que exigía la ley. Para uno poder santificarse o encontrar los perdones a los pecados, el pueblo en el Antiguo Testamento lo que exigía la ley es que el pueblo tenía que ir al sacerdote y llevar animales para sacrificarlo en el altar, derramar esa sangre, y a través de eso ellos, según la ley de Dios, la ley mosaica, la Torá, ellos alcanzaban ese perdón de pecado. Cuando viene Cristo Jesús, mire esto tan tremendo. Si no por su propia sangre, la sangre de Cristo, entró una vez para siempre. ¿Cuántas veces entró en lugares santísimos a derramar su sangre? Hago una aclaratoria aquí, no es como dice la iglesia romana, la iglesia católica romana, que dice, lo que pasa es que la gente va y la gente se hace algo y no sabe, desconoce la Sagrada Escritura, con el debido respeto, pero le hago esta observación muy importante. Cada vez que usted va a una misa romana, ellos están, según la doctrina de ellos están haciendo algo que se llama el sacrificio de Jesús incruento. ¿Qué significa esto? Cada vez que una persona va a la misa, se está sacrificando a Jesús, se está entregando su cuerpo y su sangre. Por eso toman la Eucaristía. Si quiere, pregúntelo, investiguelo para que vea que no le estoy mintiendo. ¿Qué significa eso? Que cada vez que usted va a una misa romana, están sacrificando literalmente a Jesús. Pero es un sacrificio incruento, eso significa sin sangre. Pero eso contradice esto que está diciendo el escritor bíblico, que Él entró una sola vez, no varias veces. Es decir, con un solo sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre, todo lo que ponemos nuestra fe en Él y nos arrepentimos de esa pasada manera de vivir y tomamos la vida nueva que es en Cristo Jesús, podemos gozar de ese gran beneficio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Búsquelo para que usted vea lo que representa la misa. Lo que pasa es que la gente no sabe, la gente ignora mucho las cosas. Yo lo digo con propiedad. Fui católico, iba a estudiar para ser sacerdote, para los que no lo saben. Y cuando me puse a investigar la Sagrada Escritura, se me cayeron los velos. Porque la misa representa eso. Búsquelo en Google para que usted vea, ahí lo explica. ¿Qué representa la misa? Significa el sacrificio de Jesús. Es decir, cuando el sacerdote levanta el cáliz así, que es el vino, que literalmente se convierte en la sangre de Cristo, no es algo simbólico, es algo, eso se llama transustanciación en la teología católica. Es decir, literalmente ocurre un milagro donde el vino se convierte literalmente en la sangre.
Y literalmente ese pedacito de pan o la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, literalmente. Pero déjeme decirle que eso no es lo que está diciendo la Biblia. Él entró una sola vez al lugar santísimo. Es decir, cumple todos los requisitos que la Torá, la ley de Dios exigía, la ley de Moisés exigía para nosotros tener salvación a través de su sacrificio y de su poderosa sangre. ¡Wow! Dale. Biblia trancada para la gloria de Dios. De hecho, según la ley de Moisés, mire, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Mire cómo dice, casi todo. Es decir, esa sangre que derramaban, esos sacrificios y esa sangre que derramaban de esos animales para el perdón de pecado del pueblo que iba al sacerdote, era casi perfecta, pero no era perfecta. Por eso tuvo que venir Cristo, el sacrificio perfecto, para redimirnos completamente, limpiarnos completamente. Ese sí limpia todos los pecados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Jesús! De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Miren esto tan tremendo. Según la ley exigía que para que una persona pudiera obtener perdón, tenía que derramar la sangre en el altar. Los sacerdotes tenían que derramar la sangre de esos animales que traían al altar al sacrificio. Entonces, a través de ese derramamiento de esa sangre, las personas del pueblo que iban eran perdonadas de sus pecados, según la ley mosaica, la Torá. Pero cuando viene Cristo Jesús, ya lo vimos, entró una sola vez es decir, ya nosotros no tenemos que estar viniendo a la iglesia aquí a traer animales, ahí donde los santeros también están más pelados que rodillas de chivo, haciendo sacrificios que ya Cristo Jesús ya lo... ¿Por qué? Porque a través de Cristo Jesús ya nosotros venimos a la casa de Dios, ya es agradecerle a Dios. Venimos como sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Venimos como sacrificio vivo, santo y agradable, a presentarle adoración a Dios y agradecimiento a Dios por haber hecho lo que hizo tan maravilloso, aún sin nosotros merecerlo. ¡Wow! ¿Cuáles son los sacrificios que pide Dios? Sacrificios de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Amén. Vamos a poner Romanos 12:1. Ponme Romanos 12:1 y después me vuelve a poner por favor. Ahí está. Gracias. Mire, para que usted vea que esto que dice, no, pero tú te puedes beber una cervecita y tú puedes tener varias mujeres, porque ya Cristo te... Mire, esto no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Diga cuerpo. En sacrificio vivo y en sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Está viendo que no hay licencia para pecar? Esto vagabundo. Todo lo contrario, hermano. Este cuerpo que Dios nos ha dado, que viene a ser, que Cristo Jesús compró con su propia sangre, viene a ser el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa eso? Que tenemos que mantenerlo limpiecito, agradable, delante de la presencia de Dios. Tremendo. Lo que pasa es que a muchos de esos pastores les gusta esto, hermano. Miren esto. Y los mensajes, tuercen los mensajes, porque ese tipo de mensajes que usted escuchó ahí son los que llenan iglesias y son los que traen bastante plata. Con este tipo de mensajes que yo le estoy dando hoy, que viene la palabra de Dios, yo corro el riesgo que usted diga, no, yo no voy más, pues este tipo es un loco. No, a mí me gusta vivir mi vida como a mí me dé la gana. Te respetamos, amado, tu vida. Claro, queremos que sigas viniendo. En el nombre de Jesús, te amamos en Cristo Jesús. Una extraordinaria, grandísima bendición tenerte con nosotros.
Pero aquí en esta casa hemos decidido hacer lo que la palabra de Dios enseña, que es agradar a Dios. Él es la gloria que vive. Vuélveme a poner el versículo, que esto está bueno. Ya voy encaminado. Mira lo que dice Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos. Mire, dice que somos deudores. ¿Deudores de qué? No de la carne, para que sigamos haciendo lo que la carne, lo que hacíamos cuando estábamos sin Cristo, sino somos deudores de Cristo. Tenemos una deuda con Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ya les voy a mostrar, sigue. Díganle al lado, somos deudores. Aquí habla, mire, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada, sino el amaros. Mire la deuda que tenemos. Empieza la cuestión, empieza la ley de Cristo. Mire cuál es la ley de Cristo. Los que estamos bajo la gracia tenemos que vivir según la ley de Cristo. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo la ley. ¿Y quién es la ley? Cristo. A nosotros cumplir lo que Cristo dijo, lo que Cristo es, estamos cumpliendo la ley. Cuando amamos a nuestro prójimo, ya comienza a aclararse el asunto, ¿verdad? Ya comenzamos a meternos en la ley de Cristo. Dale. 1 Corintios 9, 19, 23. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Mira lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. Mira, esto es tan tremendo. ¿Cuál era la ley? Había que circuncidarse, guardar más de 600 y algo de leyes que había en la ley, en la Torá de Moisés. Era algo prácticamente, humanamente hablando, imposible de cumplir. ¿Cuántos me están entendiendo? A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios y obedezco la ley de Cristo. ¿Se está dando cuenta? Viviendo bajo la ley de Cristo. Tremendo. No sé si me estoy dando a entender. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos. Pero deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Ahí el apóstol Pablo nos está hablando de la ley de Cristo. Que él obedece la ley de Cristo. Está viendo que lo que estamos bajo la gracia no es una licencia para pecar. Ya la ley quedó eliminada. Ahora como cristiano yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando que hay que obedecer una ley, y una ley, la ley de Cristo. ¿Dale? Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar los unos a los otros, las cargas los unos de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Miren lo que tiene que ver aquí, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ayudando a las personas, ¿verdad?
amando a nuestro prójimo, ayudando a las personas, estamos obedeciendo la ley de Cristo. Amén. Dale. Marcos 12, 28, 33. Acercándose uno de los escribas que lo había ido a disputar a Jesús y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Según la Torá, ¿cuál es el primer mandamiento según la ley de Cristo? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios. Le está citando el Antiguo Testamento. Ya se lo voy a demostrar con la Biblia. Está viendo que Cristo no está eliminando nada ni... Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amar, mire cuál es el gran mandamiento según la ley de Cristo y según la ley de Moisés. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento de la ley de Dios, de Cristo, de la palabra de Dios. Escúchenme, cuando usted y yo amamos a Dios, gracias al Señor que Él sintetizó, Él simplificó, es la palabra, las 600 y pico de leyes que había en el Antiguo Testamento, que era más complicado seguir, la simplificó en 2 grandes mandamientos. Aquí está el primero: amaremos al Señor con todo lo que somos. Porque ¿qué pasa cuando usted ama según el decálogo, los 10 mandamientos de Moisés? Dice que tenemos que amar a Dios, no debemos hacernos otros dioses. Cuando usted ama a Dios, usted va a tener otros dioses. ¿Está viendo que se empieza a cumplir toda la palabra de Dios? Todo lo que está escrito de los profetas en 2 grandes mandamientos. Gracias al Señor que solamente nosotros obedeciendo y guardando esos 2 grandes mandamientos en nuestra vida, y cuando hablamos de la ley de Cristo, la ley mosaica tenía que ver con una serie de requisitos y cosas, exigencias que nosotros teníamos que hacer. Cuando hablamos de la ley de Cristo, tiene que ver que las cosas que nosotros vamos a hacer no es por cumplir, sino es por amor. Es el amor de Dios en nosotros que nos mueve a hacer todo lo que hacemos. ¡Wow! ¿Cuántos me están entendiendo? Imagínate una mujer cuando le venía la menstruación. Ay, hermano, gracias a Dios, mujeres, denle la gloria a Dios y sírvanle al Señor, amen al Señor, valoren lo que Él hizo por ustedes. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad, en las leyes de la Torá, la mujer cuando salía, tenía la menstruación, tenía que durar 7 días fuera de su casa, purificándose, y nadie se le podía acercar. Cuando viene Cristo Jesús y muere por nosotros y nosotros aceptamos ese sacrificio, ya no tenemos que estar haciendo nada de eso. Solamente tenemos que dirigirnos, tenemos que movernos por amor, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Por eso es que tenemos que venir a este lugar y adorarle. Por eso es que tenemos que llevar una vida agradable delante de Él. No como una obligación, no por un cumplir, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Pregúnteme, apóstol Johnny, porque usted es apasionado, viene para acá, ha venido hasta enfermo, y viene esto y hace esto, y hay mucho que lo que hacemos aquí para la gloria de Dios, amado, porque tengo una deuda de amor muy grande con mi Padre que jamás podré pagar, y lo único que puedo hacer es expresarle con mi vida todo lo que soy y todo lo que hago. ¡Wow!
Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Wow. Qué revelador, ¿verdad? Poderoso. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos. Mira cómo le dice el fariseo, que esa gente era... Eso cuando iban a beber vino tenían que colarlo. Una broma rigurosa, lavarse las manos varias veces. Una broma increíble. Tremendo. Y le dice: el amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que exigían la ley y la Torá. Espero que el mensaje este lo vea y le ponga like, póngale like, porque eso es lo que tiene que ponerle like, para que la gente lo vea y no se deje contaminar por ese pocotón de basura que hay por ahí regada. ¿Cuál es el sacrificio, el holocausto más grande que hay? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos cumpliendo con toda la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley de Cristo. Wow. Miren, Deuteronomio 6, 4 a 5, está citando la palabra de Dios Jesús. Todo lo que acabamos de leer ahorita viene del Antiguo Testamento. Está viendo que Jesús no vino a eliminar la ley, vino más bien a cumplirla, a completarla. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Miren, Deuteronomio 6, 4 al 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. No está hablando de otra ley diferente. No estamos hablando que Cristo vino y entonces ahora está poniendo otra ley, una nueva ley, algo diferente, ¿no? Tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento. Levítico 19 y 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico, Antiguo Testamento, ley de Moisés, la Torá. Tremendo, ¿verdad? Porque según los que manejan esta falsa doctrina, no, ya tú no puedes nada de eso. Si tú tienes rencor contra alguien, puedes seguir con rencor, porque ya Cristo te perdonó. Y ya tú eres salvo. Miren la locura esta tan grande. Pero no lo que dice la palabra de Dios. Aún en la Torá, aún en la ley de Moisés, estaba establecido que nosotros no debemos guardar rencor contra nadie y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Wow. ¿Vale? Mateo 22, 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Maravilloso Jesús. Mateo 22, 33 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, especialista de la ley, un doctor de la ley, un doctor en teología. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No le dijo: ya eso quedó abolido, eliminado. Ya ustedes están bajo la gracia de mi Padre. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Le cita la palabra, los mandamientos. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley
y todo lo... ¿Está viendo cómo la simplifica? Todos esos 600 y pico de mandamientos, ordenanzas, estatutos que estaban establecidos en la Torá, que en la ley de Moisés, ahora Dios los simplifica en 2 grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos eso, estamos cumpliendo con toda la ley de Dios y con toda la ley de los profetas. Dígale de lado, no es licencia para pecar, para que usted siga en adulterio, para que usted siga en fornicación, para que usted siga en brujería, para que usted siga en homosexualismo. Respetamos a esta persona, no estamos en contra de la persona como tal, pero sí estamos en contra de sus prácticas, porque sus prácticas son contrarias a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Por eso vemos en Estados Unidos ya han instituido congregaciones donde los pastores son transvestis, son transexuales y la iglesia son homosexuales. Estamos viendo estas barbaridades por este tipo de doctrina, lamentablemente. Pero mire lo que nos enseña la ley de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Romanos 13, 8 al 10. Ya lo leímos. Dale. Mira lo que dice Juan 14, 21. ¿Qué pasa cuando la palabra, el gran mandamiento, el principal y más grande mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas? Ahora, ¿cómo le demostramos nosotros nuestro amor a Dios? Está viendo que todo lo que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer por amor. Por amor. No es por sacrificio. No es por holocausto. No es por cumplir. Ahora todo lo que debe hacer una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, lo hace por amor, porque ama a Dios y porque ama a su prójimo. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros según la palabra de Dios? Porque yo sé que algunos pueden decir, bueno, gracias a Dios, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Pero miren lo que dice la Biblia: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Según ellos, ya los mandamientos al venir Cristo quedaron eliminados. Podemos vivir como nos dé la gana, porque ya Cristo nos perdonó. Pero esto no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que para nosotros demostrarle a Dios que lo amamos, tenemos que demostrarle guardando su palabra y guardando sus mandamientos y sus leyes. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Para nosotros demostrarle a Dios ese gran mandamiento en la ley de Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que guardar su palabra. ¿Está viendo que no podemos vivir como nos da la gana? No es licencia para pecar. Muchos pastores vagabundos, sinvergüenza, lo que buscan es esto. Y como a ellos les gusta montarle los cochitos a la mujer y la broma, entonces le enseñan esa doctrina porque esa es la que conviene. Pero eso no lo enseña la Biblia. Eso no lo enseña la Biblia. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama está incumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar al Señor sobre todas las cosas. Cuando yo no guardo la palabra, estoy incumpliendo, desobedeciendo la ley de Cristo. Tremendo. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, son del Padre que me envió. ¿Vale? Aún esto, mire, mi amado, aún nuestras oraciones tienen que ver muchas cosas. Mire lo que dice ahí.
No, pero es que yo puedo, según la gracia, no, tú puedes estar todo torcido, igualito tú oras y Dios te oye y Dios te responde. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Incluso para orar tenemos un requisito, según la ley de Cristo. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Hasta ahí lo dejan algunos. Cortan el versículo, lo descontextualizan y no terminan. Es una doctrina y cualquiera que pidiera lo recibiremos de Él. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Vamos a dejarlo terminar. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, nuestras oraciones tienen un requisito para ser escuchadas y respondidas. Tenemos que estar guardando la ley de Cristo, guardando la palabra de Dios. Y vivir una vida agradable delante de Él. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Es decir, tenemos gente dentro de la congregación, amados, que dicen que son cristianas, que están bajo la gracia de Dios, que han sido perdonadas. Pero si a usted le importa un pepino, la gente que se está perdiendo allá afuera, y usted no hace nada, y usted no se mueve de esa silla, porque tiene el ministerio de sillero, algo que no existe, déjeme decirle, usted no ama a su prójimo. Porque si usted ama a su prójimo, usted va y busca a su prójimo y lo trae a los pies del Maestro para que Él conozca y experimente lo que usted ha experimentado en Cristo Jesús. ¡Wow! Tan serio algunos más, lo bautizaron con jugo de limón. Se le quitó el gozo. Estoy hablándole la verdad de Dios, amado, y si esto me cuesta a mí, güey, que me cueste lo que me cueste. Yo te lo voy a ver terminar el sermón, mire, esos salen toditos disparados. Pero cuando predico así bien bonito, eso me hacen cola. Ay, usted es un hombre que bello, qué lindo. Gracias a Dios que estoy en esta congregación. Es lo mejor que me ha pasado. Son hasta poetas. Espero que ese mismo amor me lo tenga hoy también. Yo les amo, amado, por encima de todo, en Cristo Jesús. Espero que usted me demuestre el mismo amor también. Y el que guarda sus mandamientos, ¿en quién permanece? Si usted no guarda si no guardamos sus mandamientos, no permanecemos en Dios. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Juan 13, 34, 35, la ley de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy. La ley de Cristo. El segundo más grande mandamiento de la ley de Dios. Así como yo les he amado, ámense ustedes también. Wow. Está viendo que ahora tiene todo. Antes era cumplir unas rigurosas leyes, una broma que era una carga, una broma que era difícil de cumplir, una serie de requisitos para poder alcanzar esto y el otro. Ahora Cristo Jesús con su sacrificio lo simplificó, lo resumió en los dos más grandes mandamientos que hay. Amaremos a Dios sobre todas las cosas y amaremos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esa es la ley de Cristo. Amén. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, cuando yo amo a mi prójimo, ¿qué quiero yo para mi prójimo? Lo mismo que yo quiero para mí. ¿Qué quiere usted para usted? Bienestar, beneficios, bendiciones. Es lo mismo que yo quiero hacer con mi prójimo. Diga conmigo, la ley de Cristo. Hacer con los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. La ley de Cristo. ¿Vale? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley
es decir, el cumplimiento de la ley que es Cristo Jesús. Según la ley de Cristo, es que tenemos que amar a nuestro prójimo y todas las cosas que nosotros queremos para nosotros, debemos querer también para nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está viendo? Dígale al lado, todo tiene que ver con el amor de Dios. No con obligación, no por cumplimiento, no por una ordenanza, no por una ley, no por un reglamento, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Dígale al lado, puro agradecimiento. Mire esto para esta gente que habla de que la ley, que ahora podemos hacer lo que nos da la gana, para este pastor desordenado que acaba de predicar. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, bajo la gracia? En ninguna manera. No es licencia para pecar, como está haciendo el vagabundo ese. Contundentemente, pero es la verdad. Ahora porque estamos bajo la gracia vamos a pecar, tenemos licencia para hacer lo que nos dé la gana. En ninguna manera. Más claro no canta un gallo. Dale, listo. Y en tiempo récord, para la gloria de Dios. Son las 11.